Un hombre rico encontró a una niña perdida en el bosque y la llevó a la casa de su madre, quien tenía una discapacidad. Cuando regresó a casa y entró sin llamar a la puerta, se quedó sorprendido por la escena que vio. Charles Harris estaba conduciendo de regreso a casa, exhausto después de otro día desafiante en la oficina. Como líder de la empresa que su padre le había dejado, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aún con la fatiga, su mente no se detenía, siempre pensando en el siguiente paso para la empresa. Charles era conocido por su dedicación y profesionalismo, pero fuera del trabajo, era un hombre muy reservado. Aparcando su coche en el garaje de su gran casa, dejó escapar un suspiro mientras la soledad de esa gran y silenciosa casa le pesaba. La única persona con la que tenía una verdadera conexión era su madre, Sandra, pero su salud había estado deteriorándose rápidamente debido a un Alzheimer avanzado. Entró en la casa, dejando atrás la luz del día que comenzaba a desvanecerse. Mary, ya estoy en casa, anunció Charles, sin esperar ver a la ama de llaves a esa hora. Normalmente, ella ya se habría ido, pero por alguna razón, Mary seguía allí. Ah, señor Charles, estaba esperando para hablar con usted sobre la señora Sandra, dijo Mary con un tono preocupado. Él suspiró, sabiendo que las conversaciones sobre su madre nunca eran fáciles. ¿Cómo está hoy, Mary?, preguntó, temiendo la respuesta. Igual, señor, pero hoy ha preguntado por usted varias veces. Creo que sería bueno que pasara algo de tiempo con ella, aunque luego no lo recuerde, sugirió Mary. Charles asintió, sintiendo una punzada de culpa por no pasar tanto tiempo como le gustaría con su madre. La veré ahora, dijo, dirigiéndose a la habitación de Sandra. Al entrar, vio a su madre mirando por la ventana con una mirada distante, sentada en su sillón. Mamá, soy yo, Charles, dijo suavemente, tratando de ocultar el dolor al ver su condición. Sandra giró la cabeza lentamente, su mirada confusa por un momento antes de que un breve reconocimiento iluminara sus ojos. Charles, murmuró ella, su voz débil pero llena de cariño. Sí, mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó, tomando su mano. La conversación fue corta y, en su mayoría, confusa, pero para Charles, esos momentos eran preciosos, un doloroso recordatorio de cómo solían ser las cosas. Al salir de la habitación de su madre, Charles sintió aún más el peso de la soledad. La gran casa se sentía más como un eco de recuerdos que como un hogar. Sentado en el sofá de su habitación, reflexionó sobre su vida. A pesar de todo el éxito profesional, sentía una tremenda falta de conexión verdadera con alguien. No podía evitar preguntarse si eso era todo lo que su vida iba a hacer, trabajo y cuidar a su madre. Quería algo más, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Esa noche, después de una cena solitaria en el vasto comedor, Charles decidió dar un paseo por el bosque que rodeaba la propiedad. La mansión, con sus muchas habitaciones y pasillos vacíos, parecía encarcelarlo en sus propias reflexiones y soledad. El bosque, por otro lado, ofrecía un refugio, un lugar donde podía respirar y liberarse de las cargas que llevaba. Con un abrigo puesto, salió al bosque. El aire fresco lo calmó de inmediato, los sonidos de la naturaleza reemplazaron el silencio opresivo de la mansión. Caminando sin rumbo, Charles permitió que sus pensamientos divagaran. Reflexionó sobre su vida, la enfermedad de su madre y la soledad que lo consumía. A pesar de todo, este momento de paz era algo que anhelaba. Mientras caminaba por el sendero, la luz de la luna guiaba sus pasos entre los árboles. El sonido de las hojas bajo sus pies y el ocasional canto de un ave nocturna eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Charles se preguntó sobre la simplicidad de la naturaleza y cómo, a pesar de ser el dueño de una empresa exitosa, anhelaba algo tan básico como compañía y comprensión. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido tenue. Se detuvo, tratando de identificar su origen. Sonaba como un sollozo, bajo y contenido.
Charles siguió el sonido hasta que encontró una pequeña figura acurrucada bajo un árbol. Era una niña pequeña, llorando sola en la oscuridad del bosque. Con precaución, se acercó. Hola, ¿estás bien? ¿Por qué estás aquí sola? Su voz era suave, tratando de no asustar a la niña. La niña levantó la mirada, sorprendida y un poco recelosa. Estoy perdida, dijo ella, con la voz ahogada por las lágrimas. No sé cómo volver a casa. Charles sintió una oleada de compasión por la pequeña. No te preocupes, te ayudaré a encontrar el camino de regreso a casa. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tratando de parecer lo menos intimidante posible, agachándose a su nivel. Barbara, respondió ella, secándose las lágrimas. Él extendió su mano, soy Charles. Vamos, te llevaré a tu casa. Caminando por el sendero con Barbara a su lado, Charles sintió una extraña sensación de propósito. La preocupación por la niña perdida momentáneamente lo sacó de sus propios problemas. Mientras caminaban, pensó en el sendero que llevaba a una avenida concurrida, desde donde dedujo que ella podría haber venido. Sin embargo, durante la caminata, Charles miró a Barbara, notando por primera vez el estado de su ropa. Su ropa, aunque limpia, era simple y desgastada, lo que indicaba una realidad muy diferente a la suya. Barbara, ¿dónde está tu casa? ¿Sabes más o menos en qué dirección?, preguntó Charles, esperando escuchar el nombre de una calle cercana o un vecindario. Sin embargo, la respuesta de la niña lo tomó por sorpresa. ¿Mi casa? Es una pequeña casa de cartón que hice. Creo que está un poco lejos de aquí, en un lugar donde nadie más quiere estar. Sé dónde está, pero no recuerdo bien cómo llegar, dijo con un destello de orgullo en sus ojos. Su inocencia y satisfacción con algo tan precario como una casa de cartón dejaron a Charles sin palabras por un momento. Trató de procesar la información, dándose cuenta de la gravedad de la situación. La niña frente a él no tenía un hogar en el sentido tradicional, sino un refugio improvisado vulnerable a todo tipo de peligros. ¿Vives allí sola?, no pudo ocultar la preocupación en su voz. Sí, pero me gusta. Sabes, la hice yo sola. Incluso tiene una ventana, respondió Barbara, sin ser consciente de la gravedad de su situación. Charles sintió un nudo en el corazón. La fuerza e independencia de la niña eran admirables, pero la idea de dejar que la niña regresara a un lugar así lo perturbaba profundamente. Barbara, hace mucho frío por la noche y ya es tarde. ¿Te gustaría pasar la noche en mi casa? Mañana podemos ver tu casa de cartón y ver qué podemos hacer para ayudar, sugirió Charles, tratando de sonar lo más acogedor posible sin asustarla. La niña lo miró con desconfianza, pero había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Estás seguro? No quiero ser una molestia, dijo tímidamente. Charles asintió con una suave sonrisa. Estoy seguro, Barbara. Vamos, será una aventura. Cuando llegaron a la mansión, la reacción de Barbara fue de puro encanto. Sus ojos se abrieron de par en par y con una sonrisa maravillada, exclamó, «¡Guau! Este lugar parece un castillo de cuento de hadas». Charles no pudo evitar sonreír genuinamente, contagiado por la alegría y la simplicidad de la niña. Era raro para él presenciar tanta espontaneidad y admiración sincera. Ese breve y simple momento le trajo una sensación de alegría que no había sentido en mucho tiempo. Guiando a Barbara por la gran entrada, se acercó a Mary, la ama de llaves, con la esperanza de que pudiera ayudar con la situación inesperada. Mary, siempre seria y profesional, levantó las cejas con sorpresa al ver a la niña al lado de Charles. «Señor Charles, ¿qué es esto?» «¿Quién es esta niña?», preguntó, con una voz que transmitía más que mera curiosidad. Charles explicó rápidamente la situación, esperando comprensión y apoyo. Sin embargo, la reacción de Mary fue muy diferente a lo que esperaba. «No puede simplemente traer a un desconocido a la casa, señor. Podría tener enfermedades».
Podría ser peligroso para todos nosotros, especialmente para su madre, reprendió Mary, claramente preocupada por las implicaciones de la decisión de Charles. La respuesta de Mary sorprendió e irritó a Charles. No estaba acostumbrado a ser desafiado en su propia casa, especialmente cuando se trataba de ayudar a alguien necesitado. Mary, esperaba más comprensión de tu parte. Barbara es solo una niña que necesita ayuda. No le daremos la espalda, respondió Charles con firmeza. La discusión se intensificó brevemente, con Mary enfatizando los riesgos y Charles la necesidad de compasión. Finalmente, Charles puso fin a la conversación. He decidido, Mary. Busca ropa limpia para Barbara, prepárale un baño caliente y asegúrate de que tenga una buena comida esta noche, ordenó, con un tono que no dejaba espacio para más discusión. Mary, claramente disgustada, asintió con reticencia, como desee, señor, dijo a regañadientes. Aunque era raro que Charles impusiera su voluntad de esa manera, sabía que no podía, en buena conciencia, hacer menos por Barbara. La ama de llaves se retiró para cumplir con las órdenes y Charles volvió su atención hacia la niña, que observaba la interacción con una mezcla de confusión y admiración. Charles se arrodilló junto a Barbara, sonriéndole. No te preocupes, te cuidaremos, dijo, tratando de aliviar cualquier temor o preocupación que pudiera tener. La niña, aún impresionada por la grandeza de la casa parecida a un castillo, le devolvió la sonrisa, con una expresión de gratitud y alivio en su rostro. En ese momento, Charles sintió una profunda certeza en su corazón. A pesar de los desafíos que enfrentaba, ayudar a Barbara era la decisión correcta. Poco después, llevaron a Barbara a una habitación. La habitación temporal que Charles le proporcionó le parecía un palacio. Saltó sobre la cama suave, tocando las almohadas y explorando cada rincón con la curiosidad y alegría que solo un niño posee. «Es más grande que mi casa de cartón», exclamó, riendo mientras corría de un lado a otro, admirando la grandeza de la habitación. Después de un baño caliente que disipó el frío y el malestar en sus pequeños huesos, Barbara se puso la ropa limpia y cómoda que Mary había preparado. La ropa era sencilla, pero para ella, era como si estuviera vestida para una fiesta. Sentada en la cama, devoró la comida que le sirvieron, cada bocado demostrando su aprecio y gratitud. Cuando Charles regresó a la habitación para ver cómo estaba, encontró a Barbara acostada, con los ojos brillando de felicidad y satisfacción. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, sintiendo una oleada de satisfacción al ver la transformación de la niña en tan poco tiempo. Sí, todo es tan hermoso y delicioso. Muchas gracias, señor Charles, respondió ella con una sinceridad que le calentó el corazón. No necesitas llamarme señor, Barbara. Charles está bien, dijo, sentándose en el borde de la cama. La niña asintió, un poco tímida ahora que la realidad de su situación comenzaba a asentarse. Charles, ¿puedo preguntarte algo? Esta casa es un castillo de verdad. Su curiosidad infantil brillaba en sus ojos. Charles se rió, encantado por la pregunta. No es exactamente un castillo, pero es mi hogar, y esta noche también es tu hogar. Se dio cuenta de cuánto disfrutaba tener a alguien con quien compartir su casa grande y solitaria, aunque solo fuera por una noche. ¿Te gustaría que te leyera un cuento antes de dormir?, ofreció, con la esperanza de hacer su noche aún más especial. Los ojos de Barbara se iluminaron ante la oferta. Me encantaría, exclamó, acomodándose entre las mantas. Charles tomó un libro del estante del dormitorio y comenzó a leer, su voz suave y tranquilizadora llenaba la habitación. Barbara escuchaba atentamente, y finalmente, sus ojos comenzaron a pesarle hasta que se quedó dormida, con una sonrisa pacífica en su rostro. Al amanecer, la luz del sol que invadía la habitación despertó a Barbara de un sueño profundo y cómodo. El sueño más cómodo que había tenido en su corta vida fue interrumpido por la voz de la ama de llaves, Mary, quien, sin ceremonia, abrió las cortinas y anunció que era hora de levantarse rápido. «Es hora del desayuno», dijo con un tono que no dejaba lugar a discusiones.
Barbara, aún somnolienta, se frotó los ojos y, adormilada, preguntó por Charles. Ya se ha ido a trabajar y no volverá hasta tarde, respondió Mary de manera directa y fría, sin ofrecer ningún consuelo o explicación adicional. La decepción de Barbara era visible. Había esperado ver a Charles por la mañana, tal vez compartir el desayuno con él como una pequeña familia improvisada. Pero al reconocer lo inútil de discutir con Mary, se obligó a levantarse y prepararse para el día. Con pereza pero obediente, Barbara se levantó de la cama, aún pensando en Charles y en la amabilidad que él le había mostrado. Se cepilló los dientes y se vistió, sola y un poco incómoda todavía, no acostumbrada al lujo y la formalidad de la mansión. La ama de llaves esperaba impacientemente para llevar a la chica al desayuno, un ritual diario que Barbara nunca había experimentado antes. Sentada en la mesa del desayuno, Barbara se maravilló de la cantidad y variedad de alimentos, tan diferentes de su rutina de escasez. Sin embargo, la presencia de Mary hizo la comida menos agradable. La ama de llaves, manteniendo su tono frío de voz, le indicó a Barbara: no te atrevas a salir de la habitación bajo ninguna circunstancia. No tengo tiempo para cuidar niños, dijo, dejando claro que cualquier desobediencia sería inaceptable. Barbara asintió, fingiendo estar de acuerdo con las instrucciones de Mary. Sin embargo, en su corazón, la niña ya estaba planeando explorar la mansión en cuanto tuviera la oportunidad. La curiosidad y el deseo de aventura eran demasiado fuertes para ser contenidos por órdenes estrictas. Imaginaba los secretos que la gran casa podría esconder, los rincones y recovecos aún desconocidos para ella. Mary llevó a la chica de regreso a su habitación después del desayuno. En ese momento, Barbara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo ante la perspectiva de desobedecer las reglas. Sabía que podía meterse en problemas si la atrapaban, pero la aventura la llamaba, y la posibilidad de descubrir más sobre el mundo de Charles era demasiado tentadora para resistirse. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Mary, Barbara ya estaba planeando su próximo movimiento. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Barbara pegó la oreja a la puerta del dormitorio, atenta a los sonidos de la casa que despertaba. El sonido de los pasos de Mary alejándose por el pasillo la animó. Esperó unos momentos, asegurándose de que la ama de llaves estuviera lo suficientemente lejos, y luego, con un suspiro de determinación, abrió la puerta en silencio y salió al pasillo. La mansión de Charles era como un laberinto de maravillas para Barbara. Cada pasillo, cada puerta abierta revelaba algo nuevo y emocionante. Exploraba con ojos abiertos, la curiosidad guiando cada paso. En un momento, se detuvo a abrir cajones llenos de objetos misteriosos y reliquias de un pasado distante. En otro, se asomó dentro de enormes jarrones que parecían capaces de esconder secretos. Las pinturas en las paredes contaban historias de generaciones pasadas, con ojos que seguían a Barbara a medida que pasaba. La niña se preguntaba sobre las personas en las pinturas, imaginando sus vidas y aventuras. Cada habitación que exploraba parecía susurrar historias antiguas, llenando su mente de preguntas y maravillas. Fue durante esta exploración que Barbara encontró la puerta entreabierta de la habitación de Sandra. Con una mezcla de curiosidad y vacilación, entró, encontrando a la anciana sentada en un sillón, mirando hacia la nada. «Hola», dijo Barbara amablemente, acercándose. Sandra giró el rostro hacia la voz, pero sus ojos no mostraron reconocimiento ni comprensión, tratando de iniciar una conversación. Barbara continuó: «Soy Barbara, soy amiga de Charles», pero Sandra permaneció en silencio, con la mente perdida en un laberinto de recuerdos a los que ya no podía acceder fácilmente. La niña se sentó junto a ella, contando historias del bosque, de su casa de cartón y de cómo Charles la había encontrado. A pesar de la falta de respuesta, Barbara sintió una extraña conexión, como si de alguna manera sus palabras ofrecieran consuelo a la señora. Sin embargo, la inquietud pronto se apoderó de Barbara nuevamente. La calma de la habitación era acogedora, pero su curiosidad juvenil no le permitía quedarse quieta por mucho tiempo.
Así que dirigió su atención a los alrededores, decidida a descubrir qué más escondía el lugar. Los cajones y tocadores revelaban poco más que objetos cotidianos y algunos tesoros polvorientos, reliquias de un tiempo que no le hablaban. Sin embargo, nada de esto sació su sed de aventura. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un enorme armario al final de la habitación, una pieza de mobiliario que parecía guardar secretos en su intrincada madera tallada. Con manos vacilantes, Barbara abrió una de sus puertas, revelando un interior que era un tesoro en sí mismo. Dentro, una guitarra reposaba con la promesa de melodías olvidadas, pero fue un cuaderno muy viejo lo que capturó por completo su atención. Con cuidado, sacó el cuaderno de su escondite, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Las páginas amarillentas por el tiempo parecían susurrar historias que esperaban ser redescubiertas. Sin embargo, el momento de descubrimiento fue abruptamente interrumpido por la voz de Mary en el pasillo. El corazón de Bárbara se aceleró e instintivamente escondió el cuaderno bajo su ropa, temiendo que la ama de llaves pudiera quitarle este nuevo tesoro. Cuando Mary entró en la habitación y la vio, la reprimenda fue inmediata. «Barbara, ¿qué haces aquí?» «Te dije que te quedaras en tu habitación», exclamó Mary, con la irritación evidente en su voz. La autoridad de la ama de llaves llenó el espacio, haciendo que Barbara se encogiera, con la culpa y el miedo evidentes en su mirada. «Solo estaba mirando», murmuró, sabiendo que no había excusa lo suficientemente buena para justificar su desobediencia. Con severidad, Mary obligó a Barbara a regresar a su habitación, repitiendo que no debía explorar la casa. «No es seguro, y no debes tocar cosas que no son tuyas», advirtió Mary mientras acompañaba a Barbara de regreso a su habitación. La aventura había terminado por ahora, pero el cuaderno escondido bajo su ropa era un secreto que Barbara guardaba para sí misma, un misterio que estaba decidida a desentrañar. De vuelta en la seguridad de su habitación temporal, Barbara se sentó en la cama. El viejo cuaderno ahora era un tesoro solo suyo, oculto de la vista y los reproches de Mary. Con el corazón aún acelerado por la reciente aventura y descubrimiento, abrió cuidadosamente el cuaderno, las páginas susurrando promesas de secretos antiguos. Mientras leía, un mundo se desplegó ante ella, un reino de recuerdos preservados contra el implacable avance del olvido. Era evidente que el cuaderno servía como un lugar de registro para Sandra, un intento desesperado de aferrarse a los recuerdos que la enfermedad de Alzheimer estaba destruyendo, una condición que Sandra también mencionaba en el diario de manera triste y desesperada. Mientras Barbara hojeaba las páginas, descubrió otro hecho sobre Sandra, su pasión por la música. Entre los recuerdos y reflexiones personales, había letras de canciones y melodías anotadas, esbozos de un alma artística que intentaba expresarse a través del arte. Sandra no era solo una madre y una mujer que luchaba contra una terrible enfermedad, era una compositora cuyas emociones y pensamientos encontraban una salida en la música. Entonces, Barbara encontró una dedicatoria a su hijo, la canción que Sandra había compuesto especialmente para Charles. Las letras de la canción eran simples pero profundamente conmovedoras. «En tus ojos encuentro mi luz, como una estrella que brilla en el cielo. Tu sonrisa es mi paz, es la suerte que la vida me trae. Creces tanto, mi pequeño, pero en mi corazón siempre te guardo. Y con amor, te envuelvo en mis brazos y te amo sin miedo a amar, mi pajarito. Vuela lejos, vuela alto y lejos. Ve a vivir, porque incluso desde lejos te guardaré para siempre, y a través de estas notas, te alcanzaré». Después de terminar de leer la letra, Bárbara cerró el cuaderno, profundamente conmovida por el descubrimiento. La canción no era solo un homenaje de una madre a su hijo, era un recordatorio de lo que Sandra había sido, de su amor por su hijo y su pasión por el arte. Sin embargo, todas esas características que una vez formaron parte de la señora ahora simplemente se habían olvidado. En ese momento, Bárbara supo que había encontrado algo realmente especial. Decidió que, de alguna manera, tenía que ayudar, pero eligió esperar y pensar en cómo podría lograr ese objetivo.
Con esa resolución, la noche se acercaba y Charles regresó del trabajo. Él, feliz de reencontrarse con la niña, sugirió un paseo por el bosque e intentar reconectar con la paz que habían encontrado juntos la noche anterior. Para Bárbara, esta era la oportunidad perfecta para sacar a relucir el tema que ahora ocupaba todos sus pensamientos. Caminando lado a lado por el bosque, Bárbara reunió el valor para tocar el tema. Delicadamente, Charles, la señora Sandra, ella era compositora, ¿verdad? Su voz era suave, tratando de parecer casual, pero sus manos entrelazadas traicionaban su ansiedad por la respuesta. Charles miró a Bárbara, sorprendido por la pregunta. Por un momento, se preguntó cómo podría saber eso. Sí, era una compositora increíble. Escribió música realmente hermosa, pero ¿cómo llegaste a saber esto?, preguntó con un toque de curiosidad en su voz. Oh, vi una guitarra en su habitación cuando me perdí en la casa. Fue completamente accidental, lo juro por mi desayuno. Bárbara tartamudeó con sus palabras, la mentira salió más complicada de lo que esperaba. Me gusta la música, añadió rápidamente, esperando desviar cualquier sospecha. Charles sonrió, la tensión en sus hombros se relajó. Le encantaba tocar. Componer era su manera de expresar amor, alegría, tristeza, todo. Incluso compuso una canción para mí cuando era pequeño, era algo así. El recuerdo parecía traer de vuelta una época más sencilla, una época de calidez y amor incondicional. Charles comenzó a tararear la melodía que su madre había compuesto especialmente para él. La música era suave, una canción que hablaba de amor eterno e incondicional, de esperanza y protección. La voz de Charles, aunque vacilante al principio, ganó fuerza, llena de emoción y nostalgia. Bárbara escuchaba en silencio, la belleza de la música le calentaba el corazón. A través de la melodía, sintió como si estuviera tocando una parte del alma de Sandra, ahora compartida con ella. Con esta emoción, se sintió impulsada a revelar un poco más sobre sí misma. Yo también sé tocar la guitarra, ¿sabes? Siempre me ha gustado mucho la música también, dijo, con un destello de orgullo en sus ojos. La agradable sorpresa hizo que Charles la mirara con una nueva admiración. ¿De verdad? ¿Y cómo aprendiste? Eres tan joven para conocer un instrumento. Debes ser muy inteligente para aprender tan rápido. Bárbara sonrió, un poco triste y orgullosa al mismo tiempo. Mi papá me enseñó. Me enseñó muchas cosas, a leer, a tocar, a ser fuerte, comenzó, su voz llevaba una mezcla de gratitud y melancolía. Charles notó la profundidad de la conexión que Bárbara tenía con los recuerdos de su padre, una relación marcada por el amor y la pérdida. Intrigado y conmovido por su historia, Charles preguntó, ¿y tu madre? ¿También te enseñó muchas cosas? Bárbara bajó la mirada, recogiendo sus recuerdos antes de responder. Mi papá dijo que ella viajó al cielo después de que nací. Los ángeles la necesitaban allí. No sé por qué, pero nunca regresó, explicó simplemente, repitiendo las palabras reconfortantes que su padre le había dicho. Después de que mi papá se enfermó del corazón, él también tuvo que irse. Me dejó sola. Los vecinos me cuidaron por un tiempo después de que se fue, pero sabía que tenía que arreglármela sola. No quería ser una carga para nadie. Las palabras de Bárbara conmovieron profundamente a Charles, revelando una vida marcada por desafíos que ningún niño debería enfrentar. Sin embargo, su fuerza brillaba a través de su historia, una luz de esperanza y resiliencia que definía las sombras del pasado. Bárbara, tu valentía es admirable. Siento mucho todo lo que has pasado, pero ahora estás aquí y ya no estás sola, dijo Charles, ofreciéndole no solo su apoyo, sino también el consuelo de una nueva familia. La conversación entre ellos, aunque llena de emociones y revelaciones dolorosas, creó un vínculo aún más fuerte. Bárbara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió bienvenida y segura, sabiendo que con Charles podría encontrar un nuevo comienzo.
Charles, impactado por la fortaleza y la historia de vida de Bárbara, encontró una nueva determinación para ofrecerle un futuro mejor, una promesa silenciosa de protección y cuidado que se comprometió a cumplir. Después de su paseo por el bosque, que sirvió tanto para aliviar emociones como para fortalecer el vínculo entre ellos, Charles condujo a Bárbara de regreso a la mansión, su espíritu pesado por las reflexiones pero también aliviado por la presencia de la niña. Con cuidado, preparó a Bárbara para la cama, asegurándose de que se sintiera cómoda y segura en su nueva realidad temporal. Al verla quedarse dormida, creció en él un sentido de protección paternal, un deseo de proporcionarle todo lo que la vida le había negado hasta ahora. Al salir de la habitación de Bárbara, sus pasos eran firmes, marcados por una decisión recién formada en su corazón. Al encontrar a Mary en el pasillo, Charles no pudo contener la urgencia que sentía por compartir sus pensamientos. Mary, he estado pensando en algo muy serio. Quiero adoptar oficialmente a Bárbara, declaró, su resolución clara en su voz. Mary, siempre pragmática y algo escéptica, recibió la noticia con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. ¿Adoptar a la niña, Charles? ¿Estás seguro? Es una gran responsabilidad, y con todo lo que ya tienes que manejar, no sé si estás preparado para ello, dudó, preocupada no solo por las implicaciones de la decisión, sino también cuestionando la capacidad de Charles para asumir tal compromiso. Sin embargo, Charles era inmune a las dudas de Mary. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió, con la determinación brillando en sus ojos. Bárbara me ha mostrado lo que faltaba en mi vida. Puedo darle una familia, un hogar, y honestamente, creo que ella también tiene mucho que ofrecerme. Mary observó a Charles, buscando cualquier vacilación, cualquier duda que pudiera ser razonable, pero lo que vio en su lugar fue a un hombre transformado por la presencia de una niña, alguien dispuesto a alterar completamente su trayectoria de vida por ella. Charles, solo quiero que lo pienses bien. La adopción no es algo que se haga a la ligera. Debes estar preparado para todo, para todas las alegrías y desafíos que trae consigo, advirtió Mary. Charles asintió, entendiendo las preocupaciones de Mary, pero su decisión permaneció inalterada. Sé que será un desafío, pero estoy listo. Haré lo que sea necesario. Bárbara merece la oportunidad de una vida mejor y quiero ser parte de eso. La convicción en sus palabras era extrema y Mary reconoció la sinceridad de su intención. Al día siguiente, inesperadamente, la certeza de esta decisión se vería fortalecida debido a un evento muy peculiar. A la mañana siguiente, Bárbara se encontró animada por una renovada determinación. Durante el desayuno, mientras Mary servía la comida con su habitual silencio, Bárbara aprovechó la oportunidad para abordar el tema. Mary, ¿crees que hay alguna forma de que la señora Sandra recuerde las cosas de nuevo?, preguntó Bárbara, con su inocencia mezclándose con una esperanza obstinada. La pregunta tomó por sorpresa a Mary, haciéndola pausar. Suspiró, la realidad de la situación se reflejaba en su expresión antes de responder. Querida, la enfermedad de la señora Sandra es algo que no tiene cura. Tiene Alzheimer, y ha ido empeorando con el tiempo. No es algo que podamos revertir, explicó Mary, tratando de ser directa para no alimentar falsas esperanzas en la niña. Bárbara asimiló la explicación con una seriedad inusual para su edad, pero la determinación en sus ojos no vaciló. Pero debe haber algo que podamos hacer para ayudar, aunque sea un poco, insistió. Bárbara insistió, incapaz de aceptar que no había ninguna esperanza para la abuela que nunca tuvo. Mary observó a Bárbara, admirando la fuerza de voluntad de la niña a pesar de conocer la dura realidad de la enfermedad de Sandra. La fe de Bárbara era contagiosa. Dicen que la música y los recuerdos antiguos a veces pueden alcanzar partes de la mente que creemos perdidas, pero no es algo garantizado, dijo Mary. Alentada por las palabras de Mary, Bárbara comenzó a formular un plan. Recordó el cuaderno de música de Sandra y la canción que Charles había tarareado la noche anterior. Tal vez, pensó, la música sea la clave para desbloquear los recuerdos dormidos de Sandra.
Entonces intentaré con música, quién sabe, tal vez ayude un poco, concluyó Bárbara, con una firme resolución en su decisión. Impulsada por su nueva misión, Bárbara, con su determinación infantil, logró convencer a Murray de que la dejara pasar el día con Sandra. Armada con una mezcla de esperanza y un plan en mente, entró en la habitación donde Sandra pasaba la mayor parte de sus días, un santuario silencioso de recuerdos desvanecidos. Inicialmente, Bárbara trató de establecer una conversación con Sandra, hablando sobre el día y sobre pequeñas cosas que esperaba pudieran provocar alguna reacción en la mujer. Sin embargo, sus intentos iniciales resultaron en una conversación unilateral, con Sandra permaneciendo en su posición habitual en su sillón, inmóvil y con la mirada perdida en algún punto distante. No desanimada por la falta de respuesta, Bárbara siguió adelante con su plan, cambiando el enfoque de la conversación a algo que creía cercano al corazón de Sandra, la música. Señora Sandra, vi un cuaderno en su habitación, estaba lleno de canciones que usted compuso, ¿no es así? Son tan hermosas, dijo Bárbara, con su voz llena de admiración. ¿Recuerda cuándo las escribió? Habló sobre las canciones con entusiasmo, describiendo las letras que había leído y las melodías que Charles había compartido con ella, esperando que la mención de sus pasiones pasadas pudiera encender una chispa de reconocimiento en los ojos de Sandra. La canción que hizo para Charles, lo escuché cantarla, es tan hermosa, habla de amor y esperanza, continuó Bárbara, tratando de llegar al alma de Sandra a través de sus palabras. A pesar de sus intentos persistentes, la reacción de Sandra permaneció inalterada, su expresión distante, como si estuviera en un mundo aparte, lejos del alcance de Bárbara. Sin embargo, la niña no permitió que la falta de respuesta la desanimara. Comprendió que, incluso sin un cambio visible, estos momentos de compartir podían ser importantes. Decidida, decidió que intentaría encontrar otras formas, convencida de que la música y el amor que representaba tenían el poder de atravesar las barreras impuestas por la enfermedad. Entonces, tuvo otra idea. Fue a su habitación a buscar el diario de Sandra y regresó a la habitación de la señora con él en mano, creyendo que quizás, al ver sus propias letras y melodías, Sandra podría encontrar el camino de regreso a los recuerdos que la enfermedad le estaba robando. Con cuidado, abrió el cuaderno. Mire, señora Sandra, dijo Bárbara, sosteniendo el cuaderno de manera que Sandra pudiera ver los escritos, estas son sus canciones, ¿recuerda haberlas escrito? Son muy hermosas, me gustan mucho. Su voz llena de esperanza comenzó a recitar los versos de las canciones, pero a pesar de la emoción que Bárbara puso en cada verso, la reacción de Sandra fue la misma de antes, ninguna. Sandra permaneció inmóvil, con la mirada distante, como si mirara a través del cuaderno, a través de las paredes de la habitación, a un lugar que solo ella conocía. La falta de respuesta no disminuyó el espíritu de Bárbara, en cambio, avivó su determinación de encontrar algo más, algo que pudiera tocar el corazón de Sandra de una manera que las palabras por sí solas no podían. Con ese pensamiento, Bárbara se dirigió nuevamente al gran armario en la habitación de Sandra, explorando su interior una vez más. Sus ojos se iluminaron al descubrir una caja llena de cuadernos de partituras musicales, justo al lado de la guitarra. Era un tesoro escondido. Bárbara tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojear las páginas llenas de notas musicales. Cada página era una promesa de sonido, un puente potencial hacia la conciencia dormida de Sandra. Esto podría funcionar, pensó Bárbara, mientras un plan se formaba en su mente. Si las palabras no podían llegar a Sandra, tal vez la música en su forma más pura podría hacerlo. Emocionada por la posibilidad, Bárbara decidió que era hora de poner su plan en acción. Con los cuadernos en la mano, comenzó a comparar los títulos de las canciones y las partituras con los del diario de Sandra. Cuando finalmente encontró coincidencias, una mezcla de ansiedad y emoción la invadió. Con la guitarra de Sandra, intentó tocar y cantar las canciones, esperando que la combinación de melodía y letra pudiera despertar algún recuerdo en la mente de Sandra. A pesar de sus esfuerzos y de que la melodía fluía de sus dedos con una confianza creciente, la reacción de Sandra seguía siendo la misma,
ninguna. Barbara se dio cuenta de que tal vez la falta de familiaridad con la manera exacta de cantar las canciones de Sandra estaba impidiendo la conexión que tan desesperadamente buscaba. Pero la joven no se dejó desanimar. Persistió, probando diferentes canciones, ajustando su voz a la melodía de la guitarra lo mejor que pudo. El día se convirtió en tarde, cuando tuvo que detenerse para almorzar y luego volver. Eventualmente, llegó la noche mientras Barbara continuaba cantando junto a Sandra. Sus dedos empezaron a doler y su garganta se secó, pero su espíritu se negó a ceder al desaliento. Cada acorde tocado era una súplica silenciosa para que Sandra regresara, aunque solo fuera por un momento, a la tierra que la música había creado. Cuando cayó la noche, Barbara finalmente tuvo que hacer una pausa, con los dedos doloridos y el corazón pesado de frustración. A pesar de sus incansables intentos, no había logrado la reacción que tanto deseaba de Sandra. Barbara se sentó en silencio en el suelo, dejando descansar la guitarra. El agotamiento y la desilusión comenzaron a apoderarse de ella, pero en medio del silencio, una chispa de inspiración la golpeó. La melodía que Charles le había compartido en el bosque, la canción que su madre había compuesto especialmente para él, resurgió en su mente como un faro de esperanza. Era la única canción en la que conocía el ritmo exacto del canto. Con renovada determinación, Barbara revisó las partituras, buscando ansiosamente la música. Finalmente, entre las hojas de papel amarillentas por el tiempo, encontró la preciada partitura, las notas de la música dedicada a Charles danzando ante sus ojos. Tomó una respiración profunda, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza, y posicionó sus dedos en la guitarra. Con cuidado, comenzó a tocar las primeras notas, la melodía fluyendo con mayor facilidad esta vez, cada acorde resonando en la habitación con una profundidad emocional que esperaba llegar al corazón de Sandra. Luego, con una voz clara, comenzó a cantar los versos que había memorizado. Fue en ese momento, mientras la música llenaba toda la habitación, que un brillo diferente apareció en los ojos de Sandra. Por un instante, la niebla que parecía envolver su mente se disipó, y lentamente giró la cabeza hacia Barbara, como si despertara de un largo sueño. Los ojos de Sandra se fijaron en la chica, cruzando su mirada con un fugaz reconocimiento. Mientras esta escena se desarrollaba, después de un agotador día de trabajo, Charles regresaba a casa, con sus pensamientos centrados en Barbara y las pequeñas alegrías que su presencia traía a la mansión. Al llegar, su primer instinto fue buscar a la chica. Su ausencia de su habitación le provocó una punzada de preocupación y se apresuró a buscar respuestas. Se dirigió a Mary con la ansiedad marcada en su rostro, buscando información sobre la joven. «Mary, ¿has visto a Barbara? No está en su habitación». Mary, que estaba ordenando algunos objetos, se volvió hacia él con una expresión tranquila. «Está en la habitación de la señora Sandra». «Pasó todo el día allí tratando de ayudar a la señora a recuperarse», respondió, con un destello de aprobación en sus ojos. «¿Recuperarse? ¿Qué quieres decir?». La curiosidad y la preocupación se mezclaron en la pregunta de Charles. La idea de que Barbara estuviera sola con Sandra todo el día dejó a Charles tanto preocupado como curioso. Mary suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. Pasó todo el día tocando la guitarra y cantándole canciones. Probablemente vio el diario y las partituras de tu madre y decidió cantar. Es algo hermoso de ver. Ven, te lo mostraré. La ama de llaves indicó el camino, guiándolo por el pasillo hacia la habitación de Sandra. Mientras caminaban, Charles sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. La posibilidad de que Barbara hubiera encontrado una manera de llegar a su madre, que había estado encerrada en su propio mundo durante años, parecía cercana a un milagro. «Mary, ¿realmente funcionó? ¿Mi madre reaccionó de alguna manera?», preguntó, casi temiendo escuchar la respuesta. Mary lo miró seriamente. «No que yo sepa. La última vez que las revisé, la señora Sandra seguía igual que siempre, pero lo que importa es la intención de la chica».
Un ligero desaliento por la falta de expectativas hizo que Charles suspirara, pero antes de que llegaran a la puerta, una suave melodía y dos voces en armonía llegaron a sus oídos. Charles se detuvo de inmediato, reconociendo la voz de su madre en una canción que nunca esperó volver a escuchar. Su corazón latía con fuerza, pulsando con una mezcla de sorpresa, esperanza y una emoción profunda que no podía nombrar. Impulsado por una fuerte esperanza, Charles corrió por el resto del pasillo, guiado por el sonido que parecía llamarlo. Al llegar a la puerta de la habitación, encontró una escena que nunca pensó posible: su madre, Sandra, cantando junto a Bárbara, unidas por la música que él había compartido en el bosque. La música que su madre había compuesto para él en un pasado distante era ahora el vínculo entre generaciones, entre la memoria y el presente. Lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro de Charles, cada gota llevando años de añoranza, amor y el dolor de la pérdida. Ver a su madre así, despierta y participando en el mundo una vez más, aunque fuera por un breve momento, le trajo un inmenso alivio y una alegría indescriptible. La presencia de Barbara, la clave que había desbloqueado esta puerta al pasado, reforzó en su corazón la decisión de hacerla parte de su familia. Permaneció en la puerta, observando la escena, la música llenando su corazón. Cuando las últimas notas de la canción resonaron en la habitación, el silencio que siguió llevó una ola de emociones. Sandra, con un brillo de lucidez que no se había visto en sus ojos durante mucho tiempo, se volvió hacia Charles. La sonrisa que le ofreció fue un raro regalo de reconocimiento y afecto. Charles, querido, deja de llorar. Pareces como si te hubieran pellizcado, dijo con una voz frágil pero increíblemente clara. Las palabras de Sandra, tan inesperadas como preciosas, solo intensificaron el llanto de Charles. Sonrió entre lágrimas, una sonrisa que llevaba años de dolor reprimido, amor y añoranza. Incapaz de contener la emoción que desbordaba dentro de él, corrió a abrazar a su madre, envolviéndola en un abrazo que simbolizaba tanto la pérdida como el reencuentro. Barbara, aunque no comprendía completamente la profundidad del sufrimiento y la alegría que Charles estaba experimentando, se sintió conmovida por las lágrimas que él derramaba. La joven, que había pasado tanto tiempo buscando su propia conexión con un pasado y una familia perdidos, se encontró llorando junto a ellos, conmovida por la intensidad del momento compartido. Mary, a su vez, trató de disimular sus propias lágrimas, pero la emoción del reencuentro sacudió su corazón tanto como el de los demás. Ese breve momento de claridad fue un regalo inesperado para Charles, un rayo de esperanza en medio de la enfermedad de su madre. Sin embargo, como todas las cosas preciosas, la lucidez de Sandra no fue duradera. Charles observó con una mezcla de gratitud y tristeza cómo la luz en los ojos de su madre se desvanecía lentamente y ella regresaba al silencio y la distancia que habían marcado su existencia en los últimos años. Antes de irse, besó tiernamente la frente de su madre, un gesto de despedida a ese momento de conexión, cargado de felicidad por lo que había sucedido y tristeza por la brevedad de esa claridad. Al girarse hacia Barbara, quien observaba todo con orgullo por lo que había logrado hacer, Charles sintió una abrumadora sensación de gratitud. Charles extendió su mano y, con una voz entrecortada por la emoción, dijo: «Vamos a dar un paseo por el bosque, Barbara. Necesitamos aire fresco». La chica, limpiándose las lágrimas, asintió. Caminando lado a lado bajo el dosel de los árboles, el silencio entre ellos estaba lleno del sonido de sus pasos sobre la tierra. Era un silencio cómodo, un espacio para procesar las emociones tumultuosas que había traído el día. Sin embargo, movido por su gratitud, Charles rompió el silencio, con una voz todavía cargada de emociones: «Hiciste algo increíble hoy, Barbara. No sé cómo agradecerte por darme ese momento con mi madre». Bárbara, sosteniendo la mano de Charles con fuerza, sonrió tímidamente. «Solo quería ayudar», dijo sencillamente. «Pero yo también estaba feliz. Verlos a ustedes dos así fue hermoso. Me alegra haberlo hecho. Te veías tan feliz». Charles miró a Barbara con una sonrisa que irradiaba su felicidad.
La fuerza del momento compartido con su madre seguía muy viva en su corazón, reforzando una decisión que había tomado, una que cambiaría sus vidas para siempre. Barbara, comenzó, llamando la atención de la chica con la ternura y seriedad en su voz, he estado pensando mucho en nosotros y en cómo llegaste a mi vida de una manera tan inesperada, y todo esto me ha dado una idea que quería ver si te gusta. Barbara, curiosa y un poco ansiosa, lo miró esperando que continuara. ¿Qué idea es esa, Charles?, preguntó, con una expresión que reflejaba una mezcla de emoción y ligera preocupación. Charles se detuvo, girándose para mirarla directamente, queriendo que ella viera la sinceridad y el amor en sus ojos. Barbara, ¿cómo te sentirías si te adoptara? ¿Si oficialmente te convirtieras en mi hija? La reacción de Barbara fue inmediata e intensa. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron rápidamente con un destello de pura alegría. ¿De verdad? ¿Quieres ser mi nuevo papá? Apenas podía contener su emoción, con una amplia sonrisa en su rostro. Sí, en serio, respondió Charles, con una sonrisa que reflejaba la de ella. Me encantaría, Barbara. Ya eres parte de mi familia en mi corazón, pero quería que fuera oficial para que todo el mundo lo supiera. Con un grito de alegría, Barbara se lanzó hacia Charles, abrazándolo con toda la fuerza que tenía. Me encantaría, Charles. Ser una princesa y vivir en el castillo, va a ser increíble tener un papá otra vez. Su voz, aunque alterada por la emoción, estaba llena de felicidad y anticipación por el futuro que ahora se desplegaba ante ella. Mientras continuaban su paseo por el bosque, ahora con un nuevo vínculo formándose entre ellos, ambos sintieron una ligereza y esperanza que no habían conocido en mucho tiempo. Para Charles, la decisión de adoptar a Barbara era un paso hacia un futuro lleno de posibilidades y amor. Para Barbara era la promesa de un hogar y una familia, algo que había anhelado desde que perdió la suya. Uniendo música, destino y ahora una promesa de adopción, su viaje juntos apenas comenzaba. Regresaron a la mansión, listos para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas juntos en un mundo donde la esperanza a menudo parece frágil, lista para ser extinguida por las dificultades. La historia de Barbara y Charles sirve como un recordatorio del poder transformador del amor, la determinación y la compasión. En las semanas posteriores a ese día inolvidable en el que se hizo la promesa de una nueva familia, Charles hizo todo lo posible para oficializar la adopción de Barbara. La rapidez con la que todo sucedió fue un testimonio no solo de su determinación, sino también de lo acertada que fue esta decisión para ambos. Barbara, ahora oficialmente parte de la familia, comenzó a vivir bajo el amor y cuidado de Charles y sorprendentemente, incluso de Mary. La mansión, antes tranquila y solitaria, ahora vibraba con la alegría y la energía de la joven. Su deseo de aprender y su aguda inteligencia trajeron un orgullo constante a Charles y de manera inesperada, incluso Mary encontró un nuevo propósito al apoyar a la niña en sus estudios y descubrimientos. Los momentos musicales de Barbara con Sandra, aunque breves, se convirtieron en una fuente de consuelo y alegría para todos en la mansión. Estos momentos de lucidez para Sandra, aunque fugaces, fueron una pequeña curación para las heridas dejadas por el avance de su enfermedad. Para Charles, eran una señal de que, a pesar de la distancia impuesta por el Alzheimer, el verdadero amor nunca puede ser destruido. Así, los días en la mansión ya no eran los mismos. Eran días de aprendizaje, música, risas compartidas y momentos tranquilos de gratitud silenciosa. Charles, Barbara, Mary e incluso Sandra en sus momentos de lucidez formaron una familia unida no solo por la sangre, sino por el corazón. Al final, su historia es un maravilloso ejemplo de que incluso en las circunstancias más inesperadas se puede encontrar y formar una familia. La adopción de Barbara no solo fue su salvación, sino también la de Charles, trayendo nueva vida a todos ellos. Demostraron que, incluso frente a la adversidad, es posible encontrar la felicidad, el amor y un sentido de pertenencia. En esa mansión,
Ahora llena de amor y alegría, cada día era una celebración de la vida, algo logrado gracias a la fuerza del amor y la belleza de formar una familia. 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 Familia.